El Instituto Nacional Electoral peor que la chimoltrufia, haciendo un trabajo de verdad penoso y lamentable en lo que tiene que ver en la elección del Poder Judicial. Ha sido una verdadera calamidad lo que ha venido sucediendo y que el día de hoy hace que la propia presidenta del INE se tenga que contradecir. ¿Y por qué lo hace? Por una cosa, y lo decía el propio presidente López Obrador, lo que no suena lógico suena metálico. Y lo único que sigue exigiendo el Instituto Nacional Electoral es más dinero. A tal punto, pues, que recordemos, la misma consejera del INE, Carla Humphrey, habría asegurado hace una semana que al menos en 2 estados estaría en riesgo total la elección del Poder Judicial. Y en 2 estados más estaría corriendo riesgo la elección municipal. Hablamos de Durango y del estado de Veracruz, con lo cual exigían mayores recursos, porque si no, no se podría garantizar el buen manejo de la elección, amenazando, pues, ¿no? Si no hacemos las cosas como yo quiero, pues va a darse una estela de corrupción. Vamos a ver el primer video, donde el 4 de marzo, Guadalupe Tadei aseguraba que lo primordial que hacer era que el mismo día de las elecciones se tuviera la posibilidad de dar el resultado, al menos de la Suprema Corte, que vamos a decirlo así, en preponderancia sería la elección más importante. Vamos a ver. Total, de acuerdo a lo que marca la legislación. Por eso no vamos por el cómputo total desde el inicio. Y lo primero que tendremos que hacer es lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que tenemos como propósito para responder a tu pregunta? Que el mismo día de la elección tengamos la posibilidad de dar resultados al menos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy claro, ¿no? La prioridad total era esa, que se diera finalmente el manejo correcto de las elecciones y que se tuvieran al menos estos resultados en las primeras horas. Pero hoy, ayer en la tarde, noche, 22 de mayo, a escasas horas de la elección, porque estamos a horas, señores, asegura que no estamos claros, que la realidad es que no podríamos asegurar el que se vayan a dar resultados de la jornada electoral el mismo día, ni siquiera de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a verlo. Estamos estimando entre más tardar las 11 de la noche, ya estaremos avisando en qué porcentaje de avance nos encontramos en todo el país. Yo quiero ser muy clara en esto. ¿Por qué no se pueden dar los resultados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el mismo día? Pero sí podemos dar avances que todo mundo estemos atentos a ellos. De entrada, cualquier ciudadano o ciudadana puede estar siguiendo los cómputos del estado que le interese, del distrito que le interese y, por supuesto, de todo el país. Eso lo vamos a tener en línea y se va a estar transmitiendo. A un simple clic nosotros entraremos a ver qué está sucediendo en cada uno de los distritos. Podremos verificar que tenemos participación ciudadana, que hay observadores electorales viendo cómo suceden las cosas, cumpliendo, por supuesto, con sus responsabilidades. Y es que están enloquecidos. Yo decía, el Instituto Nacional Electoral está siendo uno de los mayores cochineros, uno de los mayores ridículos que hemos visto en la historia del país, ¿no? Cómo finalmente se están atreviendo a hacer las cosas de una manera chambona, ¿no? O sea, no importa los resultados, nada más con que cumplamos con lo mínimo indispensable para que no nos sancionen, para no incurrir en alguna violación, entonces sí. Pero ya de ahí en fuera, vale madres. Dice uno, wow, ¿no? Qué preocupante, carajo. Pero no solo eso, sino que ahora, se da una tunda contra Movimiento Ciudadano. Y es que se niega el Partido Naranja, el narcopartido naranja, en poner documentos básicos de violencia contra las mujeres. Le exigen desde hace 6 años a MC que se integre al tema de género y esto no lo han querido hacer, así lo expuso el INE.
A todos, nos encontramos hoy aquí reunidos ante un asunto de la mayor relevancia y que ya también veíamos en la sesión pasada de este Consejo General, que es la procedencia legal y constitucional de las modificaciones a los documentos básicos de Movimiento Ciudadano. La semana pasada, en esta sesión, resolvimos un procedimiento sancionador derivado del incumplimiento reiterado por parte de este instituto político de su obligación para adecuar sus documentos básicos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, y en relación con la garantía de criterios mínimos de paridad sustantiva en la postulación de candidaturas. Como lo señalé en la pasada sesión de este Consejo General y en la comisión que tuvimos de prerrogativas que celebramos esta semana, este incumplimiento no es reciente. Ya han pasado casi 6 años desde, primero, la publicación de la reforma para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género, y segundo, desde que este instituto en 2021 emitió las disposiciones que mandatan a todos los institutos políticos a incorporar en sus normas internas, en sus documentos básicos, no en otras normas, mecanismos claros, eficaces y vinculantes para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como garantizar la paridad sustantiva, ello incluso derivado también de sentencias de la propia Sala Superior. Son 6 años en los que Movimiento Ciudadano ha sido sistemáticamente reticente en dar cabal cumplimiento a dichas disposiciones. El día de hoy conocemos la procedencia de las modificaciones que nos presenta el partido, que fueron realizadas en su 5ª Convención Nacional Democrática, que fue celebrada el 5 de diciembre de 2024. Del análisis de fondo de las modificaciones que Movimiento Ciudadano presenta, se desprende una vez más que lamentablemente no cumplió a cabalidad con lo ordenado por este instituto. Y de nuevo se propone dar vista a la Secretaría Ejecutiva para que inicie un nuevo procedimiento sancionador por el incumplimiento de este partido político. Y que quede claro, esto no es un capricho de este Consejo General, tampoco es una obligación meramente formal o administrativa. Se trata de una responsabilidad sustantiva de fondo que afecta directamente los derechos humanos y políticos de las mujeres militantes de Movimiento Ciudadano y en general el compromiso democrático que todas las fuerzas políticas deben tener con la igualdad y la no discriminación. Como bien se señala en el anteproyecto, no basta, como lo dijimos también en la sesión anterior, con que los partidos hagan referencia genérica a leyes vigentes en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género o que emitan documentos de menor jerarquía como lineamientos o protocolos para pretender con esto atenderla. Es indispensable que de manera expresa y concreta refrenden su compromiso institucional para enfrentar esta forma de violencia en sus documentos rectores y aún más importante que adopten medidas claras para garantizar a las mujeres espacios efectivos, reales y sustantivos de participación política. Es urgente dejar atrás los discursos vacíos, las reformas simuladas y los compromisos de papel. La igualdad sustantiva exige acciones concretas, estructuras que promuevan la participación plena de las mujeres y mecanismos eficaces que protejan sus derechos. Este instituto tiene el deber de exigirlo y los partidos políticos la obligación de cumplirlo mediante la adecuación de sus documentos básicos, insistimos, y una vez más el partido político no cumple a cabalidad con esta reforma para atender la violencia política contra las mujeres en razón de género. Es cuanto, presidente. Pues así las cosas, amigos, así las cosas tensas que se viven al interior de la elección en el Poder Judicial, y vamos a estar monitoreando constantemente que las cosas se hagan en excelencia, y vamos a estar señalando los errores de la autoridad electoral en una transmisión histórica como las hemos venido haciendo desde diferentes puntos también del país. Amigos, con eso me despido, no se vayan sin dejar su like, estamos al pendiente de sus comentarios, nos vemos en la próxima.